tenemos que ir acostumbrándonos a un nuevo lenguaje. A un nuevo lenguaje, porque si en el año 150 una persona influyó para el mundo, hasta hoy en día podemos también nosotros retomar el tiempo de las Escrituras y poder ir una vez más devolviendo el lugar de las Sagradas Escrituras, tal como Yeshua HaMashiach tomara en cuenta, tal como nuestro Mashiach llevó a cabo su instrucción, su enseñanza, y que no usó el término Antiguo Testamento, sino que él manejó la palabra Tanaj, Torah, Neviim y Ketuvim. En español diríamos las instrucciones, los profetas, los escritos y salmos. Es así como nuestro Yeshua, nuestro maestro, instruyó a los primeros discípulos que él formó, y que posteriormente ellos continuaron la misma instrucción, continuaron transmitiendo exactamente como Yeshua manejó la Escritura. Y al pasar los años, el tiempo, encontramos los discípulos desde el año 30 aproximadamente hasta el año 100. Vemos que ellos entendieron que lo que Yeshua HaMashiach compartió es el cumplimiento de la Besorá, es decir, de las buenas noticias que se dio a conocer desde tiempos antiguos por medio de nuestro Padre Celestial. Y simplemente ellos pues siguieron, continuaron la misma instrucción, de manera que la información que tenemos desde Mateo hasta Revelaciones es el mensaje de la Besorá. Nosotros podemos acordarnos de tiempos pasados, que solamente se pensaba que los evangelios eran 4. Era Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los demás libros se conocían como, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, y luego las cartas paulinas, porque fueron escritas por el rabino Saúl, que también se le conoció como Pablus. Y luego siguen las cartas generales. Y posteriormente se dice que había un libro de profecía. Así se dividió el documento que se conoció como Nuevo Testamento. Ahora tenemos que percibir, ahora tenemos que ver la manera como los discípulos en realidad manejaron. Porque este arreglo que compartí, como se decían los libros, fueron
momentos en que líderes tomaron decisiones partiendo desde los concilios. Hubo muchos concilios, pero a partir del concilio de Nicea, en ese momento se llevó a cabo la formación de la estructura de una teología que tomaría el control de todos los tiempos hasta hoy, incluyendo la manera de la distribución de los libros mal llamados como Nuevo Testamento. Y hoy son documentos que están fijos, pero ahora es el momento de revisar, de decir, ¿es así como veían los apóstoles? ¿Es así como veían los Shaliach? Ese es el nombre hebreo, el título hebreo, y que también se traduce al español como los enviados. Los enviados de Yeshua HaMashiach, ¿cómo percibían esas escrituras? Desde Mateo hasta Revelaciones. Entonces, concluimos pues que ellos veían esa enseñanza como la Besorá. Es decir, la Besorá que impartió Yeshua HaMashiach. La Besorá de los apóstoles, si vamos a usar el término apóstol. La Besorá, todas las cartas que Rab Shaul escribió contenían Besorá, es decir, buenas noticias. Y también las cartas generales, que se conoció así, contenían Besorá. Revelaciones también contiene Besorá. Ahora, es cierto que tiene profecía, pero también contiene la Besorá. De manera sencilla, pues, resumimos que desde Mateo hasta Revelaciones contiene la Besorá. Por eso se llaman Seferim Besorá, los libros de la Besorá. Usted vaya, revise Romanos, contiene Besorá. Si usted va al libro de Jacob, mal conocido como Santiago, contiene Besorá. O si vamos a Juan, las cartas de Juan, contiene Besorá. Ahora, llegamos la semana pasada a un versículo, por eso vamos a continuar en esta mañana con ese versículo. Entonces veíamos pues en el libro de Revelaciones, capítulo 14, en el versículo 6 y 7. La semana pasada estábamos viendo pues más el versículo 6. Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía una Besorá eterna para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, lengua y pueblo. También les compartí una introducción de lo que se da el mensaje, o de lo que es el mensaje, el contenido del mensaje. Veamos lo que dice el versículo 7, que decía a gran voz: temed a Dios, es decir, a Elohim, y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado.
Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Una introducción teníamos la semana pasada acerca de lo que significa o la raíz del temor. ¿De dónde proviene la palabra temor? Y proviene del hebreo, 3 palabras. Primera palabra es morá. La segunda palabra es gur. Y la tercera palabra es yaré. Las 3 palabras significan temor de reverencia, temor de respeto, temor para obedecer. Veíamos también acerca de que esa enseñanza que tenemos en Revelaciones del temor es una enseñanza muy antigua. Y esta enseñanza se llama Besorá, buenas noticias. El temor es un mensaje de buenas noticias. E inicia pues nuestro estudio con Revelaciones 14, 6 y 7. ¿Por qué usamos ese término temor? Porque esto es sustancial, importante para la vida de la humanidad. ¿Qué es lo que pide el Todopoderoso del ser humano? Que el ser humano tenga temor, respeto. Y no es una enseñanza de 2020, sino es una enseñanza desde el tiempo de Adán. Adán es el primer ser humano. ¿Se acuerdan que dijimos? Que no es propiamente una identidad a una persona, sino de una generación. Adán se traduce como hombre, pero se traduce también como los de la tierra. Así significa Adán. Y vemos que el primer hombre, pues, no tuvo temor de la instrucción. Lo primero que el Eterno hizo cuando formó al hombre es instruirlo, es darle a conocer la Torah, capacitarlo con la Torah, con la instrucción. Eso es lo primero que tenemos. Y lo primero es el temor. El hombre gozaba a partir de ese momento la vida eterna. El Eterno no le permitió una vida corta, sino a partir de ahí, de su creación, gozó de la vida eterna. Pero el hombre eligió comer de la ciencia del bien y del mal. Y eso recortó, se recortó su existencia. Y por lo tanto el Eterno lo echó fuera del huerto, porque no podía permanecer dentro del huerto. Tomar el árbol, la fruta de la vida, y viva para siempre. Él había escogido una fruta prohibida, por lo tanto tenía que salir del huerto. Y a partir de ahí encontramos entonces
el mensaje del Eterno una y otra vez, repitiendo el temor para todas las generaciones. Por lo tanto, tenemos ahora que llegar al punto donde el ángel en el libro de Revelaciones comparte la besorá del Todopoderoso. Y el mensaje es: temed a Dios, temed a Elohim y dadle gloria. Entonces vamos a continuar en esta mañana con el temor, lo que el mensajero dio a conocer. El mensaje del temor. Como número 2 tenemos que el temor que el Eterno estaba dando a conocer es un temor de protección. El temor iba a servir como una muralla, como un cerco. Podemos nosotros revisar y recordar algunos pasajes de la Escritura donde nos enseña cómo las ciudades antiguas levantaban grandes murallas alrededor de la ciudad. El propósito era protegerse de las guerras. Así que los muros que eran en gran manera fortificadas, servía pues para protección, para seguridad de todas las gentes, de la ciudad misma. Por lo tanto, tenemos aquí pues que el temor es como un cerco, el temor es como un escudo, el temor es como una muralla que rodea la ciudad. Así, de esa manera, el Eterno nos da a conocer el temor. Miremos lo que dice Proverbios 14:26. Dice: el temor del Eterno hay fuerte confianza, que servirá de refugio a los hijos. Escuchen bien esto. Observemos bien esto. Hemos dicho que el temor es reverencia, es respeto, es respetar cada una de las instrucciones del Todopoderoso que nos da. Entonces, cuando se respeta al Eterno, cuando se obedece al Eterno, entonces recibimos de Él confianza. Hay fuerte confianza. ¿Por qué hay duda? Podemos nosotros pensar hoy en día. ¿Por qué la gente pasa la mayor parte dudando, buscando soluciones fuera del Todopoderoso? Porque no hay confianza en el Eterno, es decir, no hay temor. El temor, pues, sirve de protección. Y esto es lo que podemos nosotros mirar aquí. Dice que servirá de refugio a los hijos. Esto es glorioso. Esto es hermoso ver entonces que el temor al Eterno, el respeto al Eterno, a los mandamientos, es un cerco. Cerco para la familia, cerco para el matrimonio, cerco
para todo el ser humano. Imaginémonos entonces ver una ciudad antigua, ver como, por ejemplo, cayeron las murallas de Jericó. Entonces, el ejército de Israel se introdujo y venció a los de Jericó. Así es también cuando el ser humano o el creyente no manifiesta confianza en el Todopoderoso, respeto. Por lo tanto, las murallas caen y la desesperación abriga, cobija la mente, el ser. Tomemos en cuenta esto. Tomemos en cuenta el libro de Proverbios 14, 26. Repito, el temor del Eterno hay fuerte confianza, que servirá de refugio a los hijos. Dice también el Salmo 73, 28. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En eterno Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En cuanto a mí, dice, la proximidad de Elohim es mi dicha. A medida que estamos tan cerca del Todopoderoso, mediante nuestro respeto a sus instrucciones, a sus mandamientos, entonces Elohim es nuestra dicha. Y dice, en eterno Adonai he puesto mi refugio. Así es, tenemos que entender, tenemos que comprender todo este mensaje de la Besorá, las buenas nuevas que el Eterno dio a conocer desde tiempos antiguos y las fue repitiendo al tiempo de Mosé, al tiempo de los profetas, al tiempo de Yeshua, al tiempo de los apóstoles y finalmente con el Shaliach Yohanan en el libro de Revelaciones. Vayamos ahora con Proverbios capítulo 8, 13. El temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Mío es el consejo, la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza, y por mí reinan los reyes. El temor del Eterno es aborrecer el mal camino. Cuando un creyente está decidido a desechar todos los caminos malos, a romper esa trayectoria que ha vivido, entonces podemos decir que el temor del Eterno está sobre él. Quiere someterse al Eterno, quiere someterse a su palabra. El temor es aborrecer el mal camino. No le permite violar ninguno de los escritos del Todopoderoso. No le permite violar ninguna de las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Y cada vez
siente el respeto. Es como estar en este edificio. Me impiden las paredes. No puedo salir de este lugar. Me siento seguro en este lugar. Puedo descansar en este lugar. Hasta puedo dormir en este lugar. Cierro las puertas y no siento ninguna inseguridad de afuera. Por lo tanto, tenemos que entender que así debe ser el temor del Eterno sobre nuestras vidas. Y estoy refiriéndome tanto el matrimonio, tanto nuestros jóvenes, nuestras señoritas, si se someten al temor del Eterno, no les va a permitir entonces violar ninguna instrucción del Todopoderoso. Esta es la Besorá. Esta es la Besorá eterna. Las buenas noticias del Todopoderoso que permanecen para siempre. Aborrecer lo malo. Cuando uno puede decir, el mal camino aborrezco. Ahora tenemos también Proverbios capítulo 19, 23. El temor del Eterno es para vida. El que lo tiene vivirá satisfecho. A medida que respetamos los mandamientos del Eterno, respetamos al Eterno, estamos haciendo que nuestra vida se prolongue. No hay ninguna fuerza contra nosotros. No habrá nadie que nos acose. ¿Por qué? Porque estamos en el temor del Eterno. El temor del Eterno es para vida, no es para muerte. El que lo tiene vivirá satisfecho, seguro, contento, feliz. Podemos pasar ahora. El temor del Eterno es limpio. En el Salmo 19:9 dice, el temor del Eterno es limpio, permanece para siempre. El temor del Eterno es limpio. El Eterno no impone el temor bajo una rigurosa ejecución. Es decir, se tiene que obedecer esas leyes. ¿Saben ustedes que el origen de la palabra ley viene de la palabra latina lex? Porque fueron los romanos, el imperio romano, que impuso una ley, una legislación rigurosa a todo lo que es a todo lo que fue el vasto imperio. El que no obedecía la ley, entonces los llevaban o la llevaban, porque eran hombres y mujeres, en los estadios romanos, donde soltaban el león, las fieras, y que el individuo tenía que luchar con las fieras. Si vencían las fieras, obtenía la vida. Pero usted sabe que las fieras
tiene una fuerza poderosa para aniquilar. Así era la ejecución contra el desobediente de la ley. Y el grecorromanismo enseñó que así era la Torá. Ahora estamos entendiendo que no. El Eterno instruyó para vida. El Eterno instruyó con limpieza. Ese versículo dice: el temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué es lo que pide el Eterno de nosotros? Que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Entonces el hombre y la mujer determinan su destino, no el Eterno. Es el hombre que determina: ¿queremos la vida o queremos la muerte? El Eterno eso instruyó. Elige. Y aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces tenemos pues el privilegio de gozar del temor limpio del Todopoderoso. En Proverbios capítulo 10, 27 ahora, el temor del Eterno aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. ¿Sí? ¿Por qué el temor del Eterno aumenta los días, los años? Porque el que se sujeta, el que obedece los mandamientos del Eterno, simplemente se prolonga su existencia. Pero a medida que desobedece, entonces recorta sus días. Todo está determinado por el hombre. La ejecución está determinada por el hombre. No que el Eterno diga: tú vas a ser malo y tú vas a ser bueno. Y el malo lo hago malo y yo lo castigo. Y al bueno yo hago al bueno y le doy vida eterna. El Eterno es bondadoso para con nosotros, que ha puesto delante de nosotros la oportunidad de elegir. Queremos obedecer, respetar los mandamientos del Todopoderoso, tenemos vida. Si se violan los mandamientos, entonces llega la muerte. Por eso dice este libro: pero los años de los malvados serán acortados. No están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a permanecer sujetos al temor del Todopoderoso. También el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 27 ahora dice: el temor del Eterno es manantial de vida. Manantial quiere decir que brota, fluye, está fluyendo constantemente, no se seca, no tiene un límite de fluidez. Día y noche fluye. Dice entonces: el temor del Eterno es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. El joven, la señorita que sigue las instrucciones del Eterno, se libera de una muerte prematura. Aquí tenemos que entonces enseñar, instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si toman caminos equivocados,
entonces sabrán, entenderán que se están acortando su existencia. Pero si obedecen al Todopoderoso, sus instrucciones, le respetan, le temen, entonces están encontrando un manantial de vida. Ahora pasamos a Proverbios capítulo 15, 33. El temor del Eterno es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. Es escuela. El temor del Eterno es una escuela. Entendemos esto como seres humanos de esta generación. Hemos sido cultivados en la educación, porque la educación transforma, moldea al ser humano en la vida secular. Pero aquí tenemos que el temor del Eterno es una escuela de sabiduría. La sabiduría para nuestra vida. ¿Cómo podemos tener una vida también prolongada físicamente? Tenemos entonces que acatar cada uno de los mandamientos del Todopoderoso. Servirle con temor y reverencia, con respeto, cada uno de sus preceptos, cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus testimonios. Eso es lo que nos da a conocer en este versículo, que nos dice pues la importancia de esta escuela. Y yo quiero también compartir a nuestros niños jóvenes, señoritas, la familia, el matrimonio, a que vayan a la escuela del temor, a que vayamos todos a la escuela del temor, porque entonces recibiremos la educación de sabiduría. Esto es sumamente importante. Ahora, el Eterno es la fuente del temor. En Isaías capítulo 8, versículo 13 encontramos, dice: y a Eterno Sebaot santificad. En este caso, Kadosh, que significa apartadlo, separad al Eterno. Sea el Eterno exclusivo de nosotros. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor. Tenemos que tomar el Eterno, el Todopoderoso, único. No hay nadie más. No podemos comparar al Todopoderoso, al sol, a la luna, a las estrellas. No podemos comparar al Eterno a los animales, a los cuadrúpedos. No podemos comparar al Todopoderoso como los seres humanos. Ha habido tantos hombres sabios, inteligentes en el mundo, siglos pasados, pero no podemos nosotros inclinar ante esas personas. Tenemos que reconocer nada más al Todopoderoso. Tenemos que observar entonces que Él es la fuente
de todas las cosas. Por eso Él es la fuente del temor. Cada uno de nosotros debemos levantar nuestros ojos, nuestra mirada, solamente en el Todopoderoso. No permitamos en nuestra vida que alguien entre para deslizarnos, para separarnos de su presencia. Hoy el mundo está lleno de esos pensamientos, de esas filosofías, pero todas esas corrientes que existen hoy en día no se enfocan al Todopoderoso, sino aclaman a otras fuerzas que nada tienen que ver con el Eterno. Tenemos que ver también que el temor del Eterno es contra la tradición humana. Nuestro temor debe ser enfocado al Eterno, en su palabra. Esta es nuestra base. Y esto es lo que se conoce como la Besorá, las buenas noticias. Entonces, tenía razón, pues, el Todopoderoso cuando ordenó a aquel ángel en el libro de Revelaciones proclamar la Besorá eterna, el evangelio eterno, como dijera la versión griega. Pero ahora sabemos que es las buenas noticias. Temed al Eterno y dadle gloria. En esta tarde vamos a estudiar esa continuación. Dadle gloria. Así que, amados hermanos y hermanas, termino en esta hora compartiéndoles, diciéndoles, el temor del Eterno es limpio. El temor del Eterno es fuente de sabiduría. El temor del Eterno es vida. El temor del Eterno es un cerco de protección.